porque no vamos a avanzar, sino ya he creado también, han visto ustedes, la primera actividad del proyecto. Les voy a compartir mi pantalla. Les voy a pasar al grupo los formularios y el modelo de DBC. ¿Pueden ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ingeniero, está compartiendo. Ya no se abre, tarda siempre en abrir WhatsApp. Ese es ya el modelo de DBC y todos los formularios. Vamos a ir viendo formulario por formulario. Estamos en aquí, hemos pasado. Bueno, hemos dicho el modelo base de contratación tiene tres partes. La parte 1, que es la información general. La parte 2, que es la información técnica. Habíamos dicho que la información general es, no se realizan cambios, que es como se mantiene. O sea, tiene la sección 1, generalidades, sección 2, preparación de propuestas, sección 3, preparación y apertura de sobres, sección 4, evaluación de adjudicación, sección 5, suscripción. Esta primera parte, que es información general, no debe sufrir modificaciones, solamente se debe especificar el procedimiento de evaluación. En la parte 3, en la parte 2, que es información técnica, ahí debemos llenar los datos, el cronograma, la información técnica. Esto sí sí se debe complementar en la entidad contratante, ¿no? Complementar la entidad contratante. La parte 1, nada, ¿no? La parte 1, nada que hacer. Copiar, no, ni pegar, ¿no? Ya está en Word. Es mantener y señalar que
método se va a utilizar para la evaluación. Y la parte 13 contiene todos los formularios, que se dividen en dos, ¿ya? Uno es el formulario para la presentación, formularios para la presentación de propuestas. Y tenemos formulario para la evaluación de las propuestas. Esta primera parte, los formularios A, B, C, A, B y C los debe completar el proponente, ¿no? Y aquí son los formularios B chica, creo que son. Estos se deben completar el contratante. O ni siquiera el contratante, ¿no? La unidad contratante, sí. El contratante. Vamos a ver a detalle, ¿no? En que nos vamos a hacer, como estamos en teoría presentar una propuesta, vamos a hacer y llenar de formularios como si fuera para una licitación. Ya de eso trata el proyecto. Estamos ya en la sección 1. La anterior vez hemos visto ya lo que son los proponentes elegibles. Hemos visto la inspección previa, la ampliación de plazo, los tipos de garantía, la ejecución de la boleta de seguridad de propuesta, el rechazo y descalificación. Vamos a ver cuáles son los errores subsanables. O sea, ¿qué sería error subsanable? Aquel que no elimina la propuesta, ¿ya? No se elimina la propuesta. Entonces tenemos, ¿no? Cuando se cumple con los requisitos y condiciones, ¿no? Y hay una variación pequeña, yo que sé, en el color del formulario que no hace, ¿no? Mejor respetar, pero digamos que no le han respetado el color del formulario, no hace, ¿no? A un cambio sustancial. Cuando no hay cambios sustanciales ya es respetado, pero hay un pequeño y leve cambio con respecto al formato, entonces dice, es, puede ser subsanable. Cuando los errores sean accidentales. O de forma, dice, ¿no? O sea, errores de forma, que tampoco le da, por ejemplo, cada hoja dice tienes que ponerle una firma reducida, el muesca llaman, ¿no? Tienes que foliarlo y tienes que poner una muesca y por ahí, digamos, el folio en uno está equivocado, te has saltado o has repetido, puede ser. O en la firma de la muesca no está igualito, digamos, no hace la propuesta, por lo tanto, es mejor cumplir con todo, pero hay errores que tampoco, digamos, eliminan la propuesta, ¿no? Que son de forma, no de fondo. Cuando el proponente oferte condiciones superiores, o sea, te piden que hagas una cosa, por ejemplo, las aceras, y tú le has dicho, ya yo como proponente en algunas partes voy a cunetas, no las voy a hacer, por ejemplo, pero solo te han dicho que las aceras. Entonces, como has ofrecido mejores condiciones a las solicitadas, tampoco te pueden eliminar, dice. Cuando no presentes aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el documento. Errores no subsanables. ¿En qué caso sí te eliminan la propuesta? ¿No? ¿En qué caso te eliminan la propuesta? Tenemos
Cuando no hayas presentado algún formulario, ¿no? Todos los formularios deben presentarse, todos los formularios solicitados se deben presentar, ¿no? Excepto el C2 que aplica, a veces no aplica, ¿no? Pero se debe presentar todos los formularios solicitados. Con excepción del formulario C2 y el formulario A10, dice que en el propio documento te indica si es necesario o no. Cuando falten firma, ¿no? En el formulario A1. Cuando la firma del personal propuesto en los formularios A5 y A6, falta firma en los formularios del personal propuesto, formularios A5 y 6. Cuando la propuesta, cuando esté incompleta, no falta, cuando esté incompleta la propuesta técnica, cuando esté incompleta la propuesta económica. Todo tiene que estar completo, ¿no? Todos los formularios tienen que estar llenos, todo lo que te han pedido tiene que estar en los documentos, numerado, foliado, con índice y todo, ¿no? Alguien dice como si fuera la universidad, pero digamos, ya no presento esto, ¿a qué me descalifique? Menos nota me van a poner, pero igual voy a aprobar, aquí no hay, ¿no? Sin falta parte de tu propuesta técnica o económica o presente incompleto, ya automáticamente es anulada porque es no subsanable. Cuando no presentes la garantía de seriedad de propuesta. Y cuando la garantía de seriedad de propuesta fuese emitida de manera errónea. Hemos dicho debe ser cumplir con las condiciones de que sea de inmediata ejecución, ¿no? Por ejemplo, no cumple con las condiciones, te elimino. O cuando has puesto mal el nombre de la empresa, de la alcaldía o el monto. Eso hay que revisarlo al detalle y varias veces, ¿no? Para que no te puedas confundir. Cuando la propuesta sea girada o el depósito por concepto sea realizado por un monto menor, ¿no? Si la boleta es por un monto menor a lo que tenía el presente DBC, queda nula la propuesta, ¿no? Admitiéndose una variación del 0,1%, ¿no? O sea, muy pequeña la variación admitida. Pero si la boleta está mal girada con el monto económico equivocado, entonces también se anula tu propuesta. Cuando la garantía de la propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado, ¿no? Te dicen debe tener 30 días a partir de la fecha de presentación o 60 días a partir de la fecha de presentación. Eso hay que leerlo bien en el pliego, hay que cumplirlo, ¿no? ¿Qué tal si te han pedido 60 días y tú lo haces por 50 o por 55 o por 59, no importa, ¿no? Si no cumples, entonces quedas anulado. Puede ser más días, pero no puede ser menos a lo solicitado. El plazo de validez de las boletas. Sobre todo la boletilla de seriedad de propuesta. Cuando presente fotocopia simple el formulario de presentación, el formulario A2. Yo la garantía, el formulario A1 y la garantía de seriedad de propuesta, tienen que ser documentos originales. Tienen que ser originales. Si presentas fotocopia, anulado. Si solicitas margen de preferencia, dice, porque hay que marcar si solicitas margen de preferencia, tienes que presentar el formulario 10. Si no presentas el formulario 10, por lo tanto, queda nula también tu propuesta, ¿no? Para que vean ustedes qué criterios no son subsanables, ¿no? Y qué criterios serían subsanables. ¿Han visto los de subsanables? Son de forma. Los no subsanables son más de fondo, pero más tienen que ver con el tema administrativo, que es más que con el tema técnico, ¿no? Que estén completas las propuestas, que esté tu boleta de garantía completa, que esté girada con la fecha correcta, que esté especificado el monto correcto, ¿no? Entonces es preferible que ustedes tengan todo listo, ¿no? Para la presentación con anticipación, sobre todo las boletas, ¿no? Las boletas, hay mucha costumbre, teniendo, digamos, una semana a preparar, el último día se está pidiendo las boletas, ¿no? Y a la rápida no revisas bien. Si te vas a presentar, obviamente le das una mirada, ves tentativamente los precios,
y te sale el presupuesto, si te vas a presentar, entonces inmediatamente, ¿no? Debes de tramitar la boleta. No esperar, digamos, ese mismo día o día antes de cesar las propuestas. Recién esperar a emitir la boleta. Tenemos información general, parte uno, 2, preparación, sección 2. Seguimos en la parte uno, pero estamos en la sección 2, que es preparación de las propuestas. Dice, las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el DBC, utilizando los formularios incluidos, ¿no?, en los anexos, eso es importante. O sea, para presentar una propuesta sí o sí debes utilizar los formularios. No puede ser, digamos, tu propuesta libre albedrío, ¿no? O sea, tiene que ser sí o sí utilizando los formularios, si no darías lugar a que también te descalifiquen. Se puede presentar por medio físico o por medio virtual. Si tienen tiempo, pueden hacerlo virtual, ¿no? Pero si están sobre hora, mejor físico, porque para el virtual, ¿qué van a hacer? No pueden presentarlo en Word, por ejemplo. Tienen que ser escaneado, pero tienen que tener los sellos, las firmas, los folios correspondientes, y eso se hace a mano. Una vez que terminen de imprimir el proyecto, vienen los folios, vienen las firmas, los sellos, entonces tiene que ser sí o sí eh, físico. Si te alcanza tiempo, tal vez lo puedes escanear todas las hojas, porque una propuesta lleva hasta 1000 hojas, van a ver ustedes, porque van a hacer una propuesta y muchas veces queda muy pequeño, ¿no? Moneda se debe efectuar en bolivianos. No se admite para convocatorias nacionales eh, otro tipo de monedas. En el caso de internacionales, igual hay que hacer en bolivianos, pero con el tipo de cambio oficial. Si bien tu propuesta, digamos, para licitación internacional puede ser en moneda extranjera, o sea, en dólares o en euros, pero para fines de pago siempre se va a pagar en moneda nacional, no, no te van a pagar en dólares, ¿no? Ni en euros. Al tipo de cambio oficial, es el que emite el gobierno. Ahora está a 6,96, ya muchos años, no hay una variación del dólar. En cuanto a los costos de elaboración, dice, cada proponente debe asumir sus costos, ¿no? Tiene un costo la preparación del proyecto. Son una o 2 semanas trabajando, por lo tanto, tienes que ver alimentación, tienes que ver papelería, impresión de planos. Tiene un costo, pero ese costo no es reconocido, ese costo es a cargo del proponente. El idioma se debe oficiar el castellano para la elaboración de las propuestas, ¿no? No puedes presentar, por ejemplo, una propuesta en inglés, o tampoco en aymara ni en quechua, ¿no? Tiene que ser en castellano o español. La validez de la propuesta es lo que les decía. Tendrá 90 días calendario para convocatorias nacionales y 60 días calendario para convocatorias nacionales y 90 días para convocatorias internacionales, cuyo plazo de validez se computa a partir de la fecha de la apertura de las propuestas. Y durante todo este tiempo debe estar habilitada la boleta de salida de propuesta. Eso sí controlan al día, ¿no? Eso sí se equivocan, esos grandes. Dan lugar a la eliminación de la propuesta.
A pesar de que esto no cambia, denle nomás una leidita, ¿no? Para que cuando estén elaborando sus propuestas, ¿no? Se actualiza, no es que no cambie, se actualizan algunas cosas. Vamos a ver los formularios. Dice, ¿cuáles son los documentos que forman la propuesta? Está compuesto por los siguientes formularios, ¿no? Formulario A1, formulario A2A, A3, A4, A5, A6 y A7, que es la parte eh, general, por decirlo así, ¿no? Sería propuesta técnico administrativa más que todo, ¿no? Después, en cuanto a la propuesta, ya tienen este cronograma de ejecución, formulario A8, cronograma de munición, formulario A9, formulario de empleos adicionales, formulario A10. Esto no aplica de manera inmediata. Tienen que ustedes solicitar, demostrando que es una empresa boliviana, que se aplique este margen de preferencia. Y las garantías, ya hemos dicho, es para caso de serie de propuesta del 1%, ¿no? Si fuera emitido por un monto menor, por un plazo menor, entonces se anula la propuesta. La vigencia de esta boleta debe ser en 30 días calendario el plazo de validez de la propuesta. Si nos vamos en la otra tablita, dice, el plazo de validez se computa a partir de la fecha de presentación del proyecto. 60 días para nacionales y 90 días para internacionales. Por ejemplo, en una licitación inicial debe constar 60 días, que es el plazo de validez de la propuesta, pero otros 30 días más, lo que sería el plazo de validez de la boleta. Por lo tanto, la boleta debe tener por lo menos para licitaciones nacionales por lo menos 90 días. ¿Por qué? Porque hay que prever los 60 días que tiene la propuesta y por si se ocurre algún retraso en la calificación, ¿no? Por ahí un impoderable, entonces por si acaso tienes unos 30 días más, ¿no? Para el plazo de vigencia de tu boleta. Ya que la boleta debe estar vigente en todo el proceso de licitación. Y si tu boleta no estaría vigente o estaría por menos tiempo o no quieres renovar, entonces te anulan la propuesta también porque sobre todo en estos días han dicho que no hayan terminado de revisar la propuesta y te piden un plazo adicional. Por decir, no hemos terminado, necesitamos 30 días más, por decir, o una semana más, yo que sé, 7 días más. Tú no puedes negarte, ¿no? A no ampliar. Si te niegas a no ampliar, es que no quieres participar. O sea, si ellos se tardan en revisar, te notifican por escrito y solicitan la ampliación del plazo para la revisión de las propuestas y vos tienes que aceptar nomás, ¿no? Y si es necesario sacar otra boleta, te dicen que saques otra boleta. Eh, Dice experiencia mínima en general y experiencia específica de la empresa. Una parte medio aburridora, pero es necesario conocer todo esto al detalle. A ver, un ratito me dan, por favor. Justo alguien está tocando mi puerta, ¿ya? Un ratito.
¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, que se escuche bien. Ya. Vamos a hacer rápido esto, que es la parte aburridora, que es experiencia general y específica, dice. Para el caso de la experiencia general, dice, será computada considerando las obras ejecutadas durante los últimos 15 años. La experiencia será computada considerando todas las obras ejecutadas durante los últimos 15 años y la experiencia general sería todas las obras que se han ejecutado y la experiencia específica es las obras similares, ¿ya? La experiencia general sería todas las obras, aquí le voy a poner, todas las obras ejecutadas y la experiencia específica sería obras similares. Entonces, en el mismo pliego señala los tipos de obra que se califican como similares. ¿Quieres hacer, por ejemplo, un agua potable, por decir? ¿Qué cuenta como experiencia específica? Dice todas las obras de agua potable, todas las obras de alcantarillado, puede ser tendido de ductos, todas las obras que sean similares pueden contar como experiencia específica. Si has hecho construcción de un estadio, de un hospital, de una casa, eso cuenta con experiencia general. En el caso de las asociaciones accidentales, vamos a ver el ejemplo que me ha pasado su amigo, ¿ya? En el caso de la asociación accidental, dice, se suman, ¿no?, los montos de todos los miembros de la asociación. Por lo tanto, hay que presentar experiencia general y específica por cada empresa, ¿no?, de la asociación accidental. Después se mide el monto. Y en función de la envergadura de la obra, desde la experiencia, el monto debe ser una o dos veces el monto licitado, dice. A ver, vamos a ver eso. Un ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, a ver, para que sea más fácil de entender. Estamos viendo esto que me ha pasado su compañero, que es el DBC para la construcción de los laboratorios edificio para laboratorios de la Facultad de Exactas y Tecnología. Hablando de esto, ¿sabían que Facultad Técnica o Tecnología se han llamado ellos? No hay en todas las universidades, hay solamente en La Paz, creo, en Oruro, en Potosí, ¿no? En las demás universidades, en el Alto, por ejemplo, en Santa Cruz, no hay tecnología, ¿no? O sea, no hay técnica, o sea, tecnología es ingeniería, ¿no? En nuestro caso, no nos usa el nombre, ¿no? Tampoco hay carreras técnicas, ¿no? Es una peculiaridad de nuestra universidad. Es como estar en el limbo los técnicos, porque eres ingeniero o eres técnico. Si eres técnico, estudiando en el instituto. Si eres ingeniero, en la universidad. Así es en otros departamentos, ¿no? Aquí nomás es técnico, pero en la universidad. Y ellos ahora son tecnología. Vamos a ver, aquí por ejemplo la experiencia. Si la experiencia mide en monto, ¿no? La experiencia mide en monto. Y vamos a ver los tipos de obras que se califican como obras similares. Como es construcción de laboratorios, vamos a ver qué tipos de obras se califican como similares. Pero siempre dense una revisión general y rápida de todo el pliego, ¿ya?
sobre todo la parte 2 a detalle. Ver archivos de inspecciones técnicas, ¿ves? Ver archivos de presupuesto general. Esta, obras similares. ¿Cómo se califica? ¿Qué se califica? Todo lo que se califica en la obra como experiencia específica es esto, ¿verdad? Edificios, hospitales, centros de salud, centros educativos, centros sociales y comerciales, instalaciones deportivas y recreativas, terminales, viviendas de interés social unifamiliar o multifamiliar, galpones, hangares, remodelaciones y restauraciones. Esto, por ejemplo, se califica como experiencia específica. Esto que era construcción de laboratorios. Otro tipo de obras se calificaría como experiencia general, pero se califica tanto experiencia en el sector público como en el sector privado, ¿no? Pero obviamente se debe acreditar, dice, con las órdenes con las actas de entrega, ¿no? Porque el único documento en el cual haya el respaldo de que has concluido con la obra, que no te han ejecutado la boleta, es el acta de entrega. Hay dos actas de entrega, ¿no? Están vistos en dirección de supervisión, parcial y definitiva. Entonces, con la acta de entrega definitiva, ahí se especifica el tipo de obra, ahí se especifican los montos, las fechas de ejecución, y ese es el documento que acredite, ¿no? Porque tampoco se admiten, eso seguramente han visto, el solapamiento no se computa el solapamiento de las obras, por decir, estás haciendo dos obras al mismo tiempo, pues estás haciendo un hospital y un centro educativo, un colegio y un hospital, por decir, al mismo tiempo. En, para experiencia de la empresa, ¿cuál cuenta? Cuenta el monto, ¿no? No cuentan las fechas. Las experiencias de la empresa se miden en monto, por lo tanto, si estás ejecutando al mismo tiempo, valdrían las dos, porque lo que van a ver es tus actas de entrega definitiva y de ahí van a sacar los montos, ¿ya? Muchas veces el monto está sujeto a variaciones, ¿ya? Porque hay algunos cambios, es posible que hayan cambios en la obra, órdenes de cambio, contratos modificatorios, y puede ser que el monto de contrato no sea el monto de ejecución. Por eso es que se requiere presentar estas actas de entrega definitiva, porque el monto consolidado en la acta de entrega definitiva es que ese monto suman para la experiencia general y experiencia específica. Y también aquí debe decir qué monto, hasta qué monto es el que te van a calificar. A ver, vamos a ver. Dice qué tipo de obras son las que cuentan y cuál es el monto. A ver. Dice, debe ser, ¿esto era nacional o era internacional? A ver, dice, esto es administración pública nacional, debe ser. Hay que ver el monto. A ver, vamos a ver. Contratación de la obra, construcción de edificio para laboratorios de especialidad, facultad de ciencias, licitación pública, gestión 2013, precios de referencia al 22 millones, ¿no? Es nacional. Por lo tanto, es nacional. Aparte en el título dice, ¿no? Licitación pública, aquí dice nacional o dice internacional, ¿ya? Que solo dice licitación pública, debía señalar en el pliego. Normalmente dice ahí, ¿no? Entonces, como es nacional, el monto que debes acreditar como experiencia específica no estamos hablando de experiencia general, ¿no? De experiencia específica, o sea, en obras similares,
Dice, debe ser, como experiencia general, una vez el precio referencial. Si como es 22 millones, debes tener experiencia en obras, en todo tipo de obras de 22 millones. Y dice 0.5 veces específicas. Significa que por lo menos debes tener 10, 12 millones, 11, digamos, es 22, 11 y pico millones en obras similares, o sea, que sean hospitales, colegios, todo lo demás, que las que debes acreditar. Si no cumples con la experiencia específica, te puedes asociar, porque, por ejemplo, tienes un amigo que también ha hecho construcción, pero no alcanza con la experiencia específica, entonces se pueden asociar y se suma la experiencia específica de ambas empresas. Lo que ocurre con obras grandes, ¿no? Cuando hay obras grandes, normalmente las empresas nacionales se asocian, ¿no? El problema está que en el gobierno de Evo, mucho en favorecía a los chinos, ¿no? Estaba ahí la zapata de negociadora, ¿se acuerda? Entonces, a pesar de todos sus esfuerzos, igual se adjudicaban a ellos, ¿no? Mucho en beneficio a los chinos el Evo. Después dice, para el caso del experiencia, para el caso del gerente, superintendente o director de obra, también es el monto, ¿ya? Eh, Se computa el conjunto de los contratos de obra en los cuales el profesional desempeña cargos similares o superiores. Eh, Puede ser como gerente, como superintendente, como director de obra. Superintendente es un término que utilizan en vías, ¿no? Director de obra es más para obras, ¿no? Para vías sería superintendente y para otro tipo alguna vez utilizan gerente, ¿no? Pero normalmente es superintendente o director de obra. Los cargos similares que puedes acreditar como experiencia eh, específica son director, superintendente, director de obra, supervisor, fiscal, técnico de seguimiento de obra. Esto es para el sector público, ¿no? El técnico de seguimiento normalmente es el ministerio. De redes de empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras. Son los cargos similares que se toman en cuenta para director de obra. Y dice, la experiencia general es el conjunto de obras ejecutadas o en las cuales has participado. La específica es el conjunto de obras similares al objeto de contratación. Y también el caso de la experiencia general del director de obra también se debe de considera en monto, ¿ya? Debes cumplir, por lo tanto, como para ser director de obra, para esta obra específica, por lo menos 11 millones en obras similares, que es colegio, hospital, ¿no? Mercado, eso. Entonces dice, para la empresa y para el director de obra, la experiencia se computa en montos ejecutados. Para los especialistas, eh, se califica en años de servicio y títulos, ¿no? Normalmente para especialista lo que te piden es un diplomado o una maestría específica. Por eso les decía, o también la inscripción del Colegio de Ingenieros, en el caso de Santa Cruz, ¿no?
Por eso les decía que es importante que ustedes luego de terminar la carrera prosigan con un diplomado o una maestría. Claro, no los van a mantener toda la vida sus papás, ¿no? Mm, Yo como he estado de dirigente universitario, ya me se abusan de mí, ya pues hasta cuándo va a salir, digamos, ya tenemos vida, pero tampoco abuses, digamos, mi mamá, ¿no? A pesar de que, bueno, yo era ayudante desde los primeros semestres, ¿no? En la carrera. Y mientras consiguen su primer trabajo, es necesario hacer nomás el diplomado y la maestría. Y si sus papás son buenos, se portan bien, quién sabe, eso más les pueden financiar, ¿no? Pero sí o sí tienen que hacer, ¿no? Porque para presentarse para especialista, se computa el número de años, pero también los títulos. Porque, por ejemplo, te presentas para especialista en estructuras y tienes que tener un diplomado en estructuras, ¿no? En hidráulica, un diplomado, por lo menos diplomado, ¿no? Si no es maestría. Y en Santa Cruz y en Tarija, en Oruro, sobre todo en Santa Cruz y Tarija, están bien organizados los colegios de ingenieros, ¿no? En La Paz ha habido mucha pelea y recién el colegio se está resurgiendo, por decir así, ¿no? En Santa Cruz y en Tarija, por ejemplo, no participas en ningún proceso de licitación si no estás inscrito, si no estás al día o si no presentas el compromiso de ponerte al día, ¿no? Con un plan de cuotas. O sea, si ahí los colegios de ingenieros pesan mucho, ¿no? Entonces, alguna vez me he presentado para una estación de Santa Cruz y me dicen, no, su inscripción tiene que estar al día. No podía presentarme, ¿no? Porque yo hace rato que debo, porque en La Paz, como no había colegio, entonces nunca me he puesto al día y debo, y he ido a preguntar casi 5.000 bolivianos de aportes, ¿no? Ya duele. Y hay que presentarse un formulario por cada especialista, ¿no? Que señala el compromiso que realiza con la obra, ¿no? En teoría, debes iniciar la obra con los especialistas comprometidos. Ocurre mucho esto, seguramente les va a ocurrir que se prestan un currículum cualquiera, un buen currículum, y luego ya no le contratan a ese cuate, ¿no? Le dejan y consiguen a otro, digamos, que cobra más barato y eh, no puedes cambiar mientras la supervisión no te autorice, ¿no? Tienes que iniciar con el personal que has comprometido. Y si quieres cambiar, tienes que cambiar con alguien de similar o mejor experiencia, así dice, ¿no? Eso debía ser lo correcto, pero digamos, a veces no ocurre, pero es lo correcto, ¿no? Y la entidad convocante dice, podrás requerir toda la información, ¿no? En el caso de que te adjudiques, normalmente piden originales, ¿ya? Porque tú has presentado, digamos, como son años de experiencia, seguramente contratos o memorándums o certificados de trabajo, y te piden en el momento de la firma del contrato para los especialistas que traigan originales de sus títulos y todo lo demás para que el abogado acredite, ¿no? Y le coloca un sello de legalizado en cada documento que presenta. Miren, mire el original, le coloca el sello, mire el original, le coloca el sello. Eso sería, digamos, también en cuanto a la experiencia, en algunas obras también piden equipo mínimo. Eh, y el equipo mínimo puede ser propio, puede ser alquilado, o puede ser que vayas a comprar, ¿no? Si es propio, tienes que presentar las boletas, las pólizas de importación del equipo, ¿no? Que es propio, que es tuyo, ¿no? Los papeles del equipo que está a tu nombre. Si es alquilado, tienes que presentar de dónde vas a alquilar, un contrato de alquiler. ¿Se solicita o no se solicita? Eso hay que leerlo bien. A veces se solicita, a veces no se solicita, ¿no? A veces llenas un formulario y ya, ¿no? A veces se solicita documentación respaldatoria.
Ustedes tienen que preguntar, ¿no? Hay como en la reunión de aclaración, dicen, ¿es necesario presentar documentación respaldatoria del equipo comprometido? Sí, les dirán, o no, ¿no? Llenan un formulario, juran que tienen eso y listo, ¿no? Muchas veces eso basta o algunas veces les piden documentación respaldatoria. ¿Qué sería, digamos? En el caso que fuera propio, los documentos de propiedad. En el caso que fuera alquilado, el control de alquiler. Y en el caso que quieran comprar, sería de dónde van a comprar la cotización. Y tienen que señalar en el formulario si es propio, alquilado o van a comprar. Eso, sobre todo en las situaciones modalidad BIT, ¿ya? Banco Interamericano de Desarrollo. ¿No? Otro tipo de modalidades no son tan estrictas, pero el BIT que exige, ¿no? El equipo que debes, de dónde es el equipo que vas a utilizar. Y luego tienes que cumplir, obviamente. Aquí, por ejemplo, en esta licitación que estamos viendo de ejemplo, hay, ¿no? Equipo mínimo, vamos a ver. Aquí se solicita, por ejemplo, a ver, para esta obra que es construcción de laboratorios. Cualquier cosa, preguntan nomás, ¿no? Prenden el micrófono y preguntan, porque es peor quedarse con la duda. Aquí está. Aquí está, mira. Por ejemplo, el personal clave requerido en esta licitación dice, piden 4 profesionales, ¿no? Un ingeniero civil asistente de obra, un ingeniero civil especialista en estructuras, un ingeniero civil eléctrico un ingeniero eléctrico o electromecánico y un ingeniero civil especialista hidrosanitario, ¿no? Y aquí te dicen qué tipo de obras califican como experiencia específica, ¿no? Por ejemplo, para estructuras debe acreditar experiencia en que ha hecho estructuras, ¿no? Diseños de estructuras y también experiencia en estructuras similares, como esto es laboratorios que tenga experiencia en el diseño de laboratorios, por decir. Aquí está el equipo mínimo comprometido. Por ejemplo, para esta obra, te piden un camión mixer con bomba hormigonera, eso no lo vas a comprar, ¿no? Eso lo vas a alquilar. Equipo compactador, eso sí es posible que lo tengas o que lo compres. Camioneta, vibradora de hormigón, cierre circular fija, montacargas y volqueta. ¿Ves? Dice el proponente debe de garantizar la disponibilidad de estos equipos. Creo que en este caso es suficiente el formulario, pero que aquí debe garantizar y presentar documentación respaldatoria, diría, ¿no? Aquí solo se debe garantizar, por lo tanto, tú puedes llenar, digamos, este formulario con el equipo que vas a conseguir, que vas a alquilar o que tienes, y luego ya cuando ejecutes te van a pedir, ¿no? Ese equipo que te has comprometido a proporcionar. Después tienes cronograma de ejecución de la obra. Bueno, eso se hace en formato de barras, diagrama Gantt. Vamos a ver más adelante. Eh, cronograma de ejecución de la obra hay que presentarlo, dice, en formulario, en el formato A8, en el formato del formulario A8. Y aparte también en un diagrama de Gantt que puede ser elaborado en Microsoft Project. Lo mismo, ¿no? En el formulario A9 que es de equipo, igual, ¿no? En el formulario A9, en el formato del formulario A9, igual, ¿no? En diagrama de barras Gantt.
Microsoft Project. Después tienes propuesta económica. La propuesta económica incluye los siguientes formularios. Formulario B1, que es presupuesto por interés general de la obra. Formulario B2, que es análisis de precios unitarios. Yo no estoy siguiendo específicamente el orden de que especifica el pliego, ¿ya? El DBC, documento base de licitación. Lo estoy modificando un poco para que sea secuencial. Ya no es exactamente fiel por ese orden de presentación. Lo modificado un poco, pero vamos a nosotros a hacer todos los formularios que competen la presentación de un proyecto, solamente que yo les desordenado un poco para que sea más secuencial el orden de presentación, ¿no? Pero ustedes cuando lo presenten, en este orden lo tienen que presentar, ¿no? Formulario B1, que es presupuesto general por ítems de obra. Formulario B2, que es análisis de precios unitarios. Formulario B3, que es precios unitarios elementales. Que estos dice que los precios elementales deben ser, que incluye material, personal y maquinaria de equipo, deben ser los mismos que el formulario B2. Si hubiera contradicción entre el B3 y el B2, tu propuesta queda nula, ¿no? Costo de trabajo de los equipos, que es el formulario B4, que este es de maquinaria, ¿no? Que sería el costo horario. Maquinaria, el costo horario. El desglose del costo horario. Cronograma de desembolsos que ejecutas al final, que es importante porque esto lo hace en función del cronograma para ver cuánto y cómo se va a cobrar, ¿no? Y de tal manera que la entidad contratante la programa en su POA. La propuesta técnica incluye metodología de trabajo, incluye organigrama para la ejecución de la obra, métodos constructivos. El organigrama debe incluir, dice, no solamente el personal clave, sino todos, ¿no? O sea, se debe exponer, por ejemplo, director de obra, debes poner residente de obra, y pondrás, digamos, operadores de equipo pesado, albañiles, debajo estarán los ayudantes, ¿no? Y tienes los especialistas como apoyo, ¿no? Al residente de obra. Entonces, el organigrama tienes que presentar, ¿no? De cómo va a estar organizado tu personal, los métodos constructivos, detallando, digamos, cuáles son las técnicas que vas a utilizar, ¿no? Es una descripción de cómo vas a ejecutar la obra. Es decir, para los vaciados, ¿no? Primero en el caso de las zapatas, vamos a proceder a la excavación, la compactación del sitio, verificación de la resistencia, ¿no? Vaciado de la carpeta de hormigón pobre, armado de los fierros, luego se va a contratar, aquí te piden ¿no? Camiones mixers, para que el vaciado sea monolítico en el mismo día, el encofrado, luego se va a esperar, digamos, para el desencofrado, el plazo de unos 14 días hasta que se adquiere la resistencia mínima, luego se va a iniciar con las columnas, así, ¿no? Esto es el método constructivo, o sea, ¿cómo vas a ejecutar la obra? Entonces, tienes que hacer una descripción. Eso vamos a presentar también. Ya eso no hemos alcanzado el anterior semestre, eso va a ser. ¿Cómo se ejecutará la obra? Por módulo, ¿no? Por módulo. O sea, cómo va a ser la obra gruesa, cómo va a ser la obra fina. Nos vamos a ver la organización de los módulos más adelante. ¿Ya? Por módulo hay que hacer una descripción de cómo vas a ejecutar, todo lo que vas a hacer. Esto es como tu planificación, ¿ya? Ustedes se van a poner como si estuvieran ejecutando la obra, ¿no? Les va a servir. Todo este ejercicio les va a servir mucho, acuérdense de mí, ¿no? Todo lo que hagan en esta materia sí o sí les va a servir y hagan lo mejor posible, lo más completo posible, porque eso van a utilizar en el futuro como guía ya cuando estén haciendo sus obras. Número de referencia de trabajo a ejecutar,
de tal forma que alcances el cronograma de ejecución, ¿no? Porque vamos a tomar en cuenta los rendimientos del GAMLP. O sea, debemos de calcular, dice, los rendimientos. Pero eso requiere, obviamente, un poco de experiencia en la ejecución de las obras, ¿no? Es como ustedes todavía no tienen, esa experiencia la van a adquirir a medida que construyen. Como todavía no tienen, ¿no? Porque hay que ver, digamos, cuánto se avanza por día de muro, por decir. Entonces, ustedes tienen que ver, digamos, a sus trabajadores y hacer un seguimiento en varios días para ver cuánto más o menos avanza, ¿no? Porque a los que son lentos, tienen que ponerles metas, ¿no? Entonces, tú me presentas hasta acá, ¿no? Obviamente a los rápidos les darás incentivo y más o menos sacar un promedio, de tal manera que a los rápidos los incentivo y a los lentos pones una meta. De tal manera que tengas tú un rendimiento promedio. Y eso lo mides en obra a medida que ves ejecutando. Pero como no tenemos eso, vamos a tomar los rendimientos del GAMLP ya para las obras. Y en función de esos rendimientos, que es el volumen que se va a ejecutar por hora o por día, o cuánto se ejecuta por hora, metros cúbicos hora, metros cuadrados hora, lo que se ejecuta por hora, tenemos nosotros nuestros frentes de trabajo. Eso lo hacemos en Fresco, ¿ya? O sea, sabemos para cumplir con el cronograma qué personal vamos a necesitar, por ejemplo, ¿no? Vamos a necesitar tantos choferes, tantos albañiles, tantos obreros, ¿sí? Van a estar distribuidos de esta manera o esta manera, ¿no? Luego tenemos el formulario de experiencia general, que ya hemos comentado, el formulario de experiencia específica también, y las hojas de vida, tanto del gerente o superintendente o director de obras, que del formulario 5 o de los especialistas del formulario A6, ¿ya? Uno de ustedes va a ser el gerente y los demás van a ser especialistas, ¿ya? De los tres. El que es encargado del grupo va a ser el representante legal y director de obra, ¿ya? Hay que presentar el formulario mínimo de equipo comprometido, el cronograma de ejecución de la obra, el cronograma de movilización del equipo, el formulario de empleos adicionales y el formulario de condiciones adicionales. ¿Han visto? Tiene un orden de presentación, ¿ya? Todos los documentos no se presentan así, digamos, a libre albedrío, ¿no? Tienen un orden de presentación, pero yo lo he alterado ese orden para fines didácticos y ustedes ya cuando estén haciendo su ejecución, presentación de su propuesta, háganlo en este orden y con las carátulas, ¿no? Separando cada carátula, que es lo que vamos a hacer ahora también, ¿no? Como primera actividad. Sección 3, presentación y apertura de propuestas, ¿no ve? Dice la presentación física. Deberá ser en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Código de Contrataciones Estatales. Aquí tengo aquí unas carátulas. Esto les voy a pasar este documento. Les he pasado, creo. Tengo aquí, mira, esta segunda carátula, por ejemplo, es la carátula para presentar. Que le pongo a San Andrés, Facultad de Ingeniería, la materia, la licitación, el código de licitación, ¿no? El proyecto que estoy ejecutando, el CUSE y la fecha, ¿no? No abrir antes del 20 de junio. Se coloca, o sea, el proyecto debe ir en caja o si van en archivadores de palanca deben ir forrados, dice, ¿no? Y se coloca encima de la caja, se pega, pero se firma, ¿no? Se firma esta, yo he hecho mi propio loguito. Luego sobre las firmas debes poner cinta transparente, Yurex, ¿no? Para que no se altere. Eso debe ir como carátula de la caja.
Nos vamos a ver, yo creo, previo a la presentación, de forma presencial, y voy a traer ya un ejemplo de sus compañeros de cómo hay que presentar. Ya, vamos a presentar por eso como si fuera una licitación real. Debe tener un ejemplar y una copia. Pero nosotros, digamos, vamos a hacer un original nomás, no lo vamos a hacer copia porque ya sería mucho, ¿no? Porque de todas maneras sus propuestas como más grandes van a tener un costo, ¿no? Pero para no hacerlo muy costoso, lo vamos a hacer solo original, ¿ya? Y vamos a permitir, en nuestro caso, que la impresión sea en veces reverso, ¿ya? Para no abusar un poco, ¿no? En montos. Y vamos a hacer dos presentaciones, una a la mitad y otra al final, ¿ya? Para no imprimir cada vez. Deben tener sus páginas numeradas, dice, foliadas y selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la garantía de seriedad de propuesta. Delante de la garantía de seriedad de propuesta se pone una hoja en blanco y esa hoja en blanco es la que se sella, ¿no? Pero la propia boleta no se sella, ¿no? No se raya, no se firma nada, porque no se numera, porque es un documento oficial emitido por una entidad financiera. Las demás todas van numeradas y firmadas. Pero es rúbrica, ¿no? Es una firma resumen, así chiquitita, ¿no? Toda mi firma es esta, ¿no? No vuelve a poner firma completa, sino le ponen normalmente en el margen derecho una firma resumida y aquí va el número de folio, por ejemplo, 00520 en esta esquina, ¿ah? Inferior derecha o en la esquina superior derecha, 00520. Nosotros lo vamos a hacer aquí, abajo, en la esquina inferior derecha y en el margen derecho vamos a poner la firma resumida, ¿ya? Que se llama rúbrica, ¿no? Mosquita le llaman, ¿no? Muesca también le llaman. Y debe tener un índice, dice. ¿Por qué es necesario incluir un índice? Porque hay que, para ubicar los formularios, ve que todo se presenta en formulario y hemos dicho que si falta cualquiera de los formularios, eso da lugar a la anulación de la propuesta. Muchas veces dicen, cuando se hace la apertura del sobre, dice, a ver, la empresa, yo qué sé, constructora Garay, ha presentado la propuesta, primero se lee montos, construcción del hospital, por un monto de 22.152.221. Luego, dice, vamos a ver propuesta técnica, propuesta económica. Dice, propuesta económica, formulario B1, formulario B2, formulario B3, y muchas veces, si está todo desordenado, o no encuentra, ¿no? El formulario. Entonces, por eso, como tienes el índice, en el índice dice en qué página está el formulario, en qué número de folio, entonces, por medio del índice se puede encontrar dónde está el formulario, ¿no? Todos los formularios deben estar completos, por eso es que se debe incluir un índice. Luego se presenta, dice, en el lugar y fecha fijado por la entidad contratante, establecido también en el DBC. Si tú presentas fuera de plazo, tu propuesta es rechazada. Eh, digamos, normalmente son las direcciones de licitaciones, todos tienen una hora y cuenta la hora de la oficina, ¿ya? Y ellos hacen seguimiento y faltan 5 minutos y cierran la puerta. Cierran la puerta, nadie entra, ¿no? Y los que están adentro pueden presentar sus propuestas hasta el último que está en la fila, ¿no? O sea, digamos que hay varias empresas que están queriendo pugnar, hay unas 10 empresas por decirles, y justo faltando media hora, y eso siempre ocurre, todas presentan, ¿no? Entonces, hasta registrar, llenar el formulario tarda. Entonces, lo que hacen es, faltan 5 minutos, lo cierran la puerta y luego anotan todos los que están dentro, ¿no? Fuera, aunque llegue y anotar. Y por lo tanto, estén siempre por lo menos 10 minutos antes, ¿ya? Yo diría media hora.
del cumplimiento del horario, ¿ya? 30 minutos antes del cumplimiento del horario. No, hasta últimamente, ¿no? ¿Cuánto falta? Ya dejaré. Y eso siempre ocurre, ¿no? Eso, aunque no lo crees, bien común, ¿no? Faltando nada, todavía te falta hacer algunas cosas, ya vámonos en taxi, estás corriendo. Y, por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz, está en el edificio Tobía, es en la calle Potosí, de la facultad de ahí arriba. A ver, vení de cualquier lugar al centro, así tengas taxi, lo que seas, o auto particular, todo está con tráfico, ¿no? O sea, hay que salir prevendo que vas a tener que incluso que caminar un tramo a pie, ¿no? Estamos corriendo con nuestras cajas de la propuesta porque nos faltaba casi nada y está corriendo, ¿no? Para alcanzar. Y es para el colmo, la dirección de la estación, creo que está piso 4, piso 5, creo. Y el ascensor, ese ratito, todo el mundo es un ascensor chiquitito, entonces a pie subiendo con una caja, ¿no? Todos los pisos. Y en común van a ver la dirección de las estaciones. Pero por eso hay que tomar, ¿no? Que puedan prever el tráfico y todo lo demás. Se considera que el propende de presentar su propuesta dentro del plazo si se ha ingresado al recinto, dice, ¿no? Donde se registra la presentación, eso es lo que les decía, ¿no? O sea, llega, se cumple el horario y automáticamente cierran la puerta. A todos los demás se rechazan, dice. Pues se entrega en persona o por correo. Pero si el correo se atrasa, ya no es culpa de del contratante. Es obviamente en persona, ¿no? Ustedes mismos, porque nadie mejor que ustedes que han sufrido lo puede hacer, ¿no? Otro no tiene la misma percepción. Se pueden modificar las propuestas solamente antes del plazo límite. Por decir, ese mismo día no lo puedes retirar tu propuesta, ¿no? Si has presentado con anticipación, puedes presentarlo una semana antes, 2 días antes, yo qué sé, puedes retirar, ¿no? Pero el mismo día no lo puedes, ¿no? Porque no se puede permitirse por ahí. Digamos, has revisado mejor, has presentado con anticipación y te has dado cuenta que te has equivocado en algo, entonces puedes retirar la propuesta y puedes volver a presentarte, pero no puedes el mismo día retirar y presentarte, con anticipación. Se puede presentar vía electrónica con tu código de acceso al SUPE, y sobre todo para obras pequeñas, ¿no? Para ante, pero igual las grandes se pueden presentar vía electrónica. Hemos dicho que en el SICOES, ¿no? Es una nueva modalidad ya que se ha abierto recién por la pandemia. Y tienes los tutoriales ya para todo lo que es presentación electrónica. Subasta electrónica, ¿ya? Si estás interesado en todo lo que es temas electrónicos de presentación, vean, tiene toda una, ¿ya? Registro de propuestas electrónicas del SICOES, ¿no? ¿Cómo puedes registrar tu propuesta electrónica? Entonces, uso de medios electrónicos en contrataciones públicas. Tienes toda una cantidad de tutoriales de presentación de propuesta electrónica, ya que si ustedes van a ir por ese caso, podemos simular, ¿no?, la presentación de la propuesta electrónica. Vamos a ver, pero por lo pronto, eso se verá. Por lo pronto, nuestras propuestas van a ser presentadas en forma física, ¿ya? Las finales me refiero, ¿no? Y vamos a ver si podemos hacer también un simulacro de la presentación en forma digital, ¿ya? Cuando presentes tu propuesta electrónica, lo que sí debes presentar en propuesta física, dice, es tu garantía, ¿no? La garantía sí debes presentarlo en forma física, no cuenta electrónica.
Toda la propuesta presentada electrónica, pero la garantía sí o sí física. Y en sobrecerrado a la entidad, ¿no? Sobrecerrado y consciente adhesiva a la entidad convocante. El resto, salvo la garantía, puedes tú presentarlo en forma física y tienes, dice, todo el tema de los videos tutoriales que explican a detalle cómo subir tu propuesta en forma física, ¿ya? Vamos a analizar esto, nosotros vamos a analizar. Podemos hacerlo también física y digital, ¿no? Para que también ustedes sepan cómo se hace esta modalidad. También existe, ¿no? También las propuestas electrónicas deben cumplir con el plazo, ¿no? O sea, el sistema se abre para la presentación, hasta la fecha límite para la presentación de las propuestas. Pero luego el sistema cierra y no pueden subir ya las propuestas. Por lo tanto, si es electrónica, entonces hay que subirlo con anticipación igual, ¿no? Porque en electrónica justo se cuelga, justo no hay internet, justo se vuelve lento y hasta bien se cumple el plazo, listo, murió, ¿no? Es mejor que una noche antes lo suba, ¿no? Si va a ser su propuesta electrónica, ¿no? Si lo hacen en la mañana, se satura y todo lo demás, puede que no alcancen, ¿no? Si van a ser electrónica, tiene que ser nomás una noche antes, o sea, con más anticipación. Pues que la propuesta electrónica debe ser enviada desde antes del vencimiento del cierre de plazo y la garantía debe ser presentada en forma física, ¿no? Antes del cumplimiento también. Por decir, has cumplido con el plazo en la propuesta, pero y la garantía no lo has llevado, tu propuesta queda anulada, ¿no? Tienes que cumplir con el plazo para la presentación en cuanto a propuestas electrónicas y también debes de, dice, presentar la garantía de propuesta también dentro del plazo, ¿ya? Los dos, por ejemplo, por lo tanto, tanto el digital como la boleta física deben ser presentadas dentro del plazo. Si cualquiera de las dos partes se presenta fuera del plazo, tu propuesta queda nula. La presentación electrónica se realizará a través del RUPE, dice, ¿no? Que es el Registro Único de Proponentes del Estado. Y a esto le pondré ver video. Yo lo voy a descargar para la siguiente clase. Lo voy a descargar y podemos ver, ¿no? Para ver cómo se hace para el caso de propuestas electrónicas. La apertura de las propuestas, una vez de que haya concluido el proceso de presentación de propuestas, ¿no? Se hace cerrado el plazo. Se presenta la apertura de propuestas en acto público, ¿no? Normalmente es unos 30 minutos después, ¿no? Por decirles, hasta las 12 se han aceptado las propuestas, ¿no? Se han registrado todos los proponentes, se elabora una planilla de todos los proponentes, o sea, firmada por todos los proponentes. Y en acto por orden de llegada, en acto público, se realiza la apertura, ¿ya? El acto de apertura es continuo, público y sin interrupción, puede ser también presencial y virtual, ¿no? O sea, puede estar ahí y se va a transmitir por las redes, ¿no? Obviamente van a compartir las direcciones y lo que se hace es, se verifica el precio y se verifica si tienen todos los documentos completos, ¿no? Si no existen propuestas, la declaratoria queda desierta. Si hubiera, aunque un solo proponente, se puede adjudicar al proponente que haya presentado. No existe un número de proponentes mínimos, ¿no? Si se presenta uno, a ese uno se le adjudica. Si no se presenta nadie, recién se declara desierta. En el acto de apertura, lo único que se muestra es si han cumplido bueno, se lee el precio y si han cumplido con la documentación, ¿no? O sea, ¿qué es la documentación? Los formularios, ¿no?
Formulario 1, formulario 2 tiene, formulario 3 tiene, es haciendo un checklist, ¿ya? Ese checklist también está en el pliego, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Formulario 1, formulario 2, formulario 3, formulario B1. Tiene, listo, ¿no? Habilitado. Si alguno no tiene, dice esta propuesta no tiene formulario B5, ¿no? O no está firmado. Por lo tanto, queda nula. Y el ratito dice la palabra, ¿no? El proponente, sí, me he equivocado, está, pero está más atrás. Esa debe ser una hoja que he puesto doble. A ver, revisan. A ver, venga, por favor, pase. Aquí está, allá. A ver. Por eso también es público, porque tú puedes señalar dónde está tu pliego en tu formulario en caso que no se encuentre. Porque lo único que hacen es formulario 1, el otro que se cuenta, formulario 2, cuenta, señor presidente, formulario 3, cuenta, formulario 4, no termina el checklist, cumple todo, esta propuesta tiene todos los formularios completos, está habilitada, ¿no? Eso nomás hacen, leen el precio y revisan si todos los formularios están completos. Luego, en sesión privada, ya se reúnen a calificar porque ya verifican la comisión por tiempo y materia. Vamos a ver profundidad. Una vez que la comisión se reúne, no es recomendable ni prudente que se establezcan cuartos intermedios, dice, ¿no? O sea, hasta que salga luz verde, ¿no? Evaluación de adjudicación. Existen los siguientes métodos, dice. Calidad propuesta técnica y costo y precio más bajo. Entonces, el pliego debe señalar cuál es el método que se va a utilizar. Aquí, por ejemplo, en construcción de laboratorios, dice, a ver, vamos a ver cuál es la que se... Aquí, por ejemplo, en tipo de garantías, solo se presenta boleta de garantía, ¿no? No aplica garantía ni primer requerimiento ni póliza de caución. En este caso, solo boletas de garantía. Eso lo emite el banco. Luego, eh, aquí anótense, acuérdense, en el numeral 17 están todos los documentos que forman parte de la propuesta. El 17.1 si es una empresa única y el 17.2 si es asociación de empresas, ¿no? Y hay que presentar en este orden. Luego también tiene la propuesta económica en el numeral 19 y la propuesta económica el 20. O sea, primero está el 17.1, el 19 y el 20, ¿ya? 17.1, el 19 y el 20 que señala, digamos, qué documento hay que presentar y en qué orden. Se dan cuenta en puro formularios, ¿no? O sea, puro formularios y documentación respaldatoria de los formularios en caso que sea necesario. Luego, en este caso, dice que el método seleccionado es el método de calidad, propuesta económica y costo, ¿ya? Bajo esta modalidad, dice, la propuesta se califica en dos etapas. La primera es la propuesta económica, que vale 30 puntos, o sea, el precio, y la propuesta técnica, que vale 70 puntos. Entonces, al precio más bajo le dan 30, y luego, proporcional a ese precio, se califica a los demás, ¿no? En el caso de la propuesta económica, también se deben incluir los factores que se tienen para el caso de empresa nacional o empleos adicionales.
y luego recién se pasa a la revisión de la propuesta técnica, ¿no? Si hay el margen de preferencia, ¿no? Dice el margen de preferencia. En el caso de propuesta económica se revisan los precios, se ponen en orden del menor al menor le ponen la calidad, ¿no? Primero se corrigen los márgenes de preferencia o se incluyen los factores de margen de preferencia, luego se ordenan, al menor precio le dan el mayor puntaje y luego proporcionar a los demás precios, ¿no? Hay una formulita de cálculo sencilla. Y la propuesta técnica vale 70 puntos, ¿no? Y dice que si hay un error aritmético entre la propuesta presentada y revisada mayor al 2%, tu propuesta queda nula, dice, ¿no? Y utilizamos el formulario B3, B chica 3 para la revisión del monto. Los márgenes de preferencia tienen 5% por empresa nacional y 5% por empleos nacionales, ¿no? Pueden elegir una sola, no hay margen de preferencia. Pueden decir, yo soy empresa nacional y automáticamente se tiene un margen de preferencia del 5%. De todas maneras, casi todas las empresas, a menos que sean de afuera, del exterior, califican en esta, ¿no? En empresa nacional. Aquí tienen, digamos, las fórmulas para el precio ajustado, aquí tienen las fórmulas para el precio más bajo, y luego se procede a la evaluación de la propuesta técnica. Dice, cumpliendo la modalidad cumple o no cumple. En cuanto a los formularios de la propuesta técnica, o sea, ven si todo está completo, en vista de la propuesta técnica tiene organigrama, ofrendas de trabajo, todo lo demás. Si todo está completo, pasa, ¿no? Y eso tiene 35 puntos. Si todos los formularios completos están completos, tiene 35 puntos. Y los otros 35, dice, vienen del formulario C2, que es el formulario de condiciones adicionales. O sea, aparte de lo que te están pidiendo, ¿qué más vas a hacer o cómo vas a mejorar? Eso también te califica, ¿no? Yo, por ejemplo, para ejecutar más rápido, voy a poner más equipo, no sé. Eso tienes que proponer y eso también se califica aparte. Hay otras modalidades que calidad, método de selección de calidad y método de selección de precio valor más bajo que no se aplica, ¿no? En este caso, y es el método más aplicado es justo este, ¿no? Que es el propuesta técnica y costo. La evaluación se realiza en sesión reservada, dice, donde solo participa la comisión calificadora, ¿no? Hemos dicho que la preside el RPA, ¿no? RPA, responsable del proceso de adjudicación, ¿no? RPA, que ha sido nombrado por la MAE, que era la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, para llevar a cabo el proceso de licitación. Y este RPA convoca, ¿no?, a los miembros de la comisión, que normalmente es una de la parte técnica, una parte de la parte económica y una parte legal, ¿no? Normalmente es un técnico de la dirección de proyectos, de la dirección de licitaciones, ¿no? Un economista que ve el tema de los montos y un abogado, ¿no? Eso es común. ¿Cuántas veces he sido también de parte de la comisión, ¿no? Ellos verifican que la propuesta cumpla con todo, para eso tienen también formularios, y si la propuesta cumple con todo, se adjudica, ¿no? Luego de hacer la revisión, en este caso de Santa Cruz, era técnica y económica. Si va a haber digital, dice, tiene que incluir la validación de las firmas digitales, ¿no? Si la propuesta fuera digital. Dice, en el método de calidad, propuesta técnica, económica y costo incluye, esto es variable, depende de la entidad. Para esto de Santa Cruz hemos dicho que 30 valía la propuesta económica y 70 la propuesta técnica.
Y errores aritméticos, se admite un error, digamos, en el formulario B1, que es el formulario de presupuesto total de la obra, de máximo el 2%, ¿no? Si hubiera entre el precio propuesto y precio echado una variación mayor, automáticamente la propuesta es descalificada. Eso también hay que revisarlo a detalle. Luego, una vez efectuada la revisión del precio, se procede a la aplicación de los márgenes de preferencia. Hay de tres tipos: empresa nacional, generación de empleo y en otros casos. Pero solamente se puede aplicar a uno y la mayor parte aplica a empresa nacional. Luego se determina el puntaje, ¿no? Se le asigna el máximo puntaje a la propuesta más baja y el resto se calcula en función de esta fórmula, ¿no? Donde el precio de la propuesta I será el precio de la propuesta más baja por 20 entre el precio ajustado de la propuesta a ser evaluada. Y en el caso de la propuesta técnica, si se cumple o no cumple, ¿no? Utilizando el formulario B4. Si todo está completo, ¿no? Si todo está completo, ya te dan 30 puntos. Y con las condiciones adicionales que establece el formulario C2, dice, te pueden dar hasta 50 puntos adicionales. ¿Por qué las instituciones aplican este formulario mucho? Porque este formulario dice ya, aparte de lo que estoy pidiéndote, ¿qué vas a mejorar o qué condiciones adicionales vas a cumplir? Por eso siempre utilizan calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? Si no alcanzas, dice, un puntaje mínimo de 60 puntos, ¿no? Las propuestas que no alcanzan un puntaje mínimo de 60 puntos es descalificar, ¿no? Puede ser que haya un solo proponente y ese proponente, por decirles, no ha cumplido con el puntaje mínimo de 60, la convocatoria de ser el único proponente se declara desierta. Si hay varios proponentes, entonces la propuesta que no cumpla con ese puntaje es la que se descalifica. Y el puntaje total, dice, es la sumatoria del puntaje de la propuesta técnica más la propuesta económica. Y el que obtiene la mejor calificación es el que se adjudica, ¿no? El que obtuvo el mayor puntaje tal se adjudica, por lo cual la comisión es el informe específico, ¿no? Donde presenta todos los formularios que tienen para la calificación, sustenta su decisión y recomienda a la MAE, ¿no? Se recomienda a la MAE la contratación de la empresa que tuvo el mejor puntaje. En caso de existir empate, la comisión calificadora decide a quién se adjudica, ¿no? Si hubiera empate. Puede ser que, puede ser que las dos empresas, es bien complicado, pero puede ser que las dos empresas, si ha habido espionaje entre ellas, hayan propuesto el mismo precio y cumplan con todo, por lo tanto podrían empatar, ¿no? En ese caso, la comisión calificadora decide. Y para el caso del método de la propuesta económica más baja, entonces solamente se ven precios, ¿no? Y el menor precio es el que se le adjudica. El informe debe contener, dice, de evaluación de adjudicación, debe contener lo siguiente. Debe contener nómina de proponentes, cuadros de evaluación, detalles de errores subsanables, causales de descalificación, recomendaciones de o declaratoria desierta y otros aspectos. Por lo menos estas
partes debe tener el informe. Vean, todo está detallado hasta cómo se debe presentar el informe. Eso sería todo. Ah, bueno, y finalmente tenemos lo que es la suscripción de modificaciones al contrato, ¿ya? Una vez que se ha concluido con el proceso de calificación, evaluación, y se tiene ya al proponente elegido, entonces, en un plazo de 10 días, eh, dice, se debe realizar la entrega de documentos, ¿no? Debe presentar para ello todos los originales, fotocopias de los documentos señalados en el formulario A1. Si vemos el formulario A1, normalmente presentes conjunto con las boletas de garantía, ¿ya? Para acelerar el proceso. Dice, la entidad convocante es la que establece el plazo de entrega de documentos, ¿no? Aquí dice, la entidad convocante es la que decide el plazo de entrega de documentos, pero ese plazo no deberá ser no menor a 10 días, o sea, debe darte un plazo por lo menos de 10 días, ¿no? Puede ser más. Ahora depende de ti, si quieres iniciar más rápido presentes, ¿no? ¿Qué documentos hay que presentar? Dice, todos los documentos señalados en el formulario A1. Vamos a ver. ¿Qué dice el formulario A1? Vamos a ver qué dice el formulario A1. El formulario A1 dice, les he pasado esto a sus... dice, documentos a presentar, certificado RUPE, documento de constitución de la empresa, matrícula de comercio, poder del representante legal, certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes, NIT, certificado de solvencia fiscal, o sea que eres, solvente para poder ejecutar la obra, certificado de no adeudo a contribuciones al Seguro Social, esto es a las cajas, ¿no ve? Ni al sistema de pensiones, o sea, ni a las cajas, ni a las AFPs, ¿no? No debes deber. Si debes, no te puedes adjudicar. Garantía de cumplimiento del contrato equivalente al 7% del monto del contrato. Una cosa es monto de precios referencial y otra cosa es monto de contrato. En este caso, como es proponente adjudicado, ya existe monto de contrato, que es el monto de tu propuesta, ¿no? Por el 7% debes presentar la boleta de cumplimiento de contrato. Debes presentar una garantía adicional en el caso de que tus propuestas sean muy baja o menor al 85%. Certificados y documentos que acrediten la experiencia general y certificados y documentos que acrediten la experiencia específica. Esto es fotocopia legalizada, pero la legaliza el mismo abogado ya de la entidad de contratante. O sea, debes llegar tus fotocopias y originales. Y en ese momento, por cada documento de fotocopia, que has llenado ya previamente el formulario A3 y A4, ¿no ves? Entonces te piden la fotocopia y el original. Como los documentos tienen carácter de declaración jurada, han visto que no llenas nada, ¿no? O sea, llenas los formularios, no presentas todavía ningún documento en la fase de licitación, ¿no? Porque recién lo presentas, lo presenta el proponente adjudicado. Testimonio de contrato de asociación accidental, certificado de inscripción en el registro de empresas constructoras, ¿ya? Emitido por la entidad competente. Esto para contrataciones mayores a 8 millones, ¿ya?
Si es menor a 8 millones, no es necesario presentar este certificado de inscripción de registro de empresa constructora. Es seguramente debe estar en las cámaras departamentales de la construcción, ¿ya? Y debe estar en el Ministerio de Obras. Vean todas las documentaciones que tendrían que presentar en el original y tienen 10 días de plazo para, por lo menos 10 días, para luego es el documento que debe presentar el proponente adjudicado. ¿Qué pasara si no tuvieras, ¿no? O no presentaras, o no tuvieras algún documento, o no presentaras en el plazo establecido? Puedes pedir tolerancia. Solicito tolerancia porque este certificado todavía está en proceso de que me den, digamos, o sea, todavía no me han emitido, y la empresa contra la entidad convocante puede darte o no, no sé, está dentro de su derecho darte o no, ¿no? Pues si tú te vas a atrasar y lo justificas bien, tendría que darte. Pero si no presentas siempre, entonces anulan tu convocatoria, tu propuesta, ejecutan la boleta y le adjudican a la siguiente empresa con el precio más bajo, ¿no? Por eso todo es muy serio esto, ¿no? O sea, una vez que te presentas, no hay vuelta atrás, ¿no? Porque tienes multas, sanciones, o sea, hay que ejecutarlas, ¿no? Y si en ejecución, digamos, a media ejecución te has dado cuenta que es muy barato, entonces tienes que terminar igual, porque si no terminas de ejecutar, te anulan, o sea, no te castigan, te ejecutan boletas al 7% y encima no te dejan presentarte por 3 años a otras obras. O sea, el castigo es tan grande que hay que concluir, así no ganes mucho, ¿no? Porque siempre se gana, la cuestión es que sepas administrarlo. Finalmente, luego de que has concluido con la presentación de los documentos, se suscribe el contrato. ¿Ya? Que se procede a la firma del contrato. Hasta ahí vamos a quedar, ya no nos alcanza el tiempo. Entonces, en esta primera parte vamos a terminar la siguiente clase, ya no nos falta mucho. Nos falta nomás, ¿no? Estoy en la diapositiva número 40. Ya yo pensaba terminar hoy día, pero ya vamos a terminar el día. Vamos a empezar desde la sección 5, que es suscripción del contrato el día viernes. ¿Ya? Esta primera actividad que estamos presentando es una actividad sencilla. A ver, voy a abrir esto por si acaso es para todos los que tienen los proyectos aprobados, ¿no? Los que no tienen, aunque presenten, no los voy a considerar porque primero su proyecto debe ser aprobado. Entonces vamos a abrir. Se ha hecho rápido, pasa el tiempo, ¿no? Rápido pasa el tiempo, el tiempo vuela. Ya. Lo que es el material de lectura, tienen ustedes todas las guías y normas, ¿ya? El reglamento básico de preinversión, la guía boliviana para el diseño, la guía boliviana para construcción de edificaciones, los modelos de DBC de obras, modalidad licitación pública, modalidad AMPE, la guía boliviana de fiscalización de obras y la guía boliviana de supervisión de obras. Aquí me falta el ¿ya? Voy a subir las normas básicas, ¿no? Del sistema de contrataciones, el DBC. El Decreto Supremo 01181 faltaría.
Lo voy a subir. Ese. El decreto sumen su 0101181, que son las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Tienen todo el compilado ya de normas, que bueno, son parte de este compilado. Debían analizarlo a detalle en lo que es ingeniería legal, ¿ya? Porque yo digo que este es mucho más útil, no sé si revisan todas estas guías a profundidad, porque es mucho más útil en nuestra área, ya no es otro tipo de normas. Es importante, pero por lo menos esto que son los básicos, debían revisar bien en ingeniería legal, ¿no? Luego tienen la parte uno, que son los documentos legales y administrativos. Yo les he dicho, yo he hecho unas carátulas con todo lo que hay que presentar, ¿ya? Que incluye tres partes. Primero, documentos legales administrativos, eh, documentos de la propuesta económica y documentos de la propuesta técnica, ¿ya? Entonces, ustedes deben de realizar su diseño de su empresa. Es obviamente una empresa ficticia. Yo le he puesto en la mía constructora Garay, he hecho mi diseño de mi logo, le he hecho el diseño del fondo, ¿ya? No les voy a pasar en PDF esto, no les voy a pasar en Project, porque antes les he pasado en Project y ha habido grupos no han hecho nada, ¿no? No han mantenido lo mismo, solo el loguito nomás le han puesto. O sea, muy vagos, ¿no? El trabajo consiste en diseñar su logo, su nombre y también las caratulitas, ponerle un fondito. Ya esto, yo en realidad no lo he creado, ¿no? Lo he bajado de internet, ¿no? Un fondo y lo he ajustado, ¿no? Diferentes fondos he bajado y lo he ajustado. Segundo, llenar el formulario A1. Aquí dice, a ver. Bueno, hacer las carátulas, ¿no? Se deben presentar las carátulas de su empresa en formato, aquí le voy a poner ya, PPT y DWG, ¿ya? PPT, que es PowerPoint. Y presentar dos carátulas con el diseño de su logro de su empresa en formato PDF, ¿ya? Por el momento eso, ¿ya? Porque como no hemos alcanzado lo demás, por el momento es el viernes, entonces voy a hacer ya crear la siguiente actividad con lo demás, ¿ya? Solamente eso, que es las carátulas con el diseño del logo de su empresa en formato PPT y que el diseño del logo de su empresa en formato PDF. Ahí ustedes van a ver, a medida que vayan haciendo, todo lo que vamos a ir presentando, ya de acuerdo a ese orden de esas carátulas que van a hacer, vamos a ir presentando el proyecto, ¿ya? Como es, les voy a poner entonces, ¿en qué fecha estamos hoy día? 30 de agosto, ¿no? Hasta el siguiente sábado 3, ¿ya? Porque son solo carátulas, ¿no? Tampoco es la gran cosa, ¿no? Hasta el sábado 3, entonces tenemos para presentar estas carátulas. Guardar las dos partes lo he anulado porque todavía no hemos llegado a esa parte, ¿ya? No hemos avanzado hoy día. Sería entonces los que van a presentar sus proyectos pueden quedarse, los demás hasta ahí quedaríamos. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, chicos. Inge, Sí, la entrega no puede ser para el próximo martes. Es que este sábado es examen de hormigón. ya, no hay problema. Por favor, Inge. No hay problema, no hay problema.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Classroom? Ahora mismo lo pondré porque después me voy a olvidar y ya no se voy a poder, ¿cómo se edita? Eliminar, borrar. Unos pequeños e increíbles experimentos. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse que no aparece? Aquí se edita, ¿no? Editar y le voy a poner hasta el martes 6, entonces estaríamos quedando. Guarda. Ya. Eso sería. ¿Alguna otra duda más? Inge, yo Sí. ¿Cuál es tu le duda? mandé, Inge, Roberto Quispe, le mandé un A proyecto, ver, yo no, tenía que cambiar. mándenme de nuevo, ya en orden de lo que está. Ahorita voy a abrir de vivienda multifamiliar. ¿Qué grupo es este? El 14, Inge. Ya le he enviado. Le he reenviado de nuevo.